Del 4 al 28 de mayo, 28ª edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana. Laboratorios, itinerancias, meeting poético virtual dedicado a los centenarios de Jesús Horta Ruiz, Carilda Oliver Labra, Trilce y La Tierra Baldía. Del 4 al 28 de mayo, 28ª edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana. Buenas, mi nombre es Jordan Arroyo. Es un gusto ser parte de este mitin poético que se realiza en Cuba. En esta ocasión quise traerles una exposición, aparte brevemente teórica y otra veámoslo como una posibilidad de instrucción, de escritura creativa. En torno a dos escritoras costarricenses, traigo dos fenómenos de nominalismo y autorreflexión posibles en la literatura para quien quiera pues utilizar estos recursos y a la vez ver cómo se producen en estas autoras que son Leda García Pérez y Selene Fallas. Les traigo un poema de cada una de ellas. Les hablaré un poco sobre el mito que se engloba, que se mantiene inmerso en los poemas de estas autoras. Y bueno, también veremos cómo se trabaja de manera distinta la parte estética de cada autora para construir estos mitos relacionados con el nombre de ellas en cada uno de sus poemas. Bueno, cabe decir que esto, debido a que es un video para un festival poético, pues será breve. Ya en otra ocasión podremos hablar más a detalle, una especie de conferencia sobre este tema, que da para muchísimo más de lo que hablar, de qué hablar. Bien, primeramente voy a hablarles muy rápido sobre la vida de cada una de las autoras, de estas dos autoras que traigo hoy. Selene Fallas, bueno, es una autora que nace en 1978. Actualmente se encuentra residiendo en Estados Unidos. Ella es egresada de la literatura latinoamericana de la Universidad de Costa Rica, donde laboró durante 10 años. Publicó el libro El teatro en Paradiso en 2015 y colaboró en el libro 100 años de literatura costarricense, tomo segundo, con las autoras Flora Ovares y Margarita Rojas. En 2015 publicó el poemario Hijas de Safo, justamente donde eh, tomo un poema del cual les voy a hablar. Y bueno, en 2020 es incluida en la antología de la poesía costarricense de Emilio Coco. También, bueno, está en proceso de publicación en un libro, ensayo que tengo en proceso, 40 madrugadas con Medea, donde trata el mito de Medea en uno de sus textos. Respecto a Leda García Pérez, bueno, ella nace en 1951, actualmente reside en San José. Aparte de escritora, es abogada, ha sido comunicadora y actriz. Tiene una amplísima trayectoria en el mundo cultural desde 1970, empezó muy joven en este campo. Ha publicado poemarios como Conmigo el Desnudo, Voces de Olvido, Poemas Inevitables, Poemas Infieles, Cantos de Piedra y Pétalo, Elogio de la Costumbre, Poemas Sonámbulos, Poemas Locos que Andan Sueltos. Y bueno, por último, cabe decir que sus poemas han sido traducidos al árabe, al inglés, francés, italiano, bengalí y sueco. Bien, sin más, pasamos a la parte ya propia de lo que vengo exponerles. Voy a compartirles un momento la pantalla para que puedan ver por ahí un poco. Tienen ahí una imagen de, vamos a empezar con Leda García Pérez, que es esa pues que ven en la fotografía, bueno, que está en blanco y negro. Y en el caso de Leda, vamos a hablar de un fenómeno desde la tradición clásica, desde los estudios comparativos de nominalismo
y autorreflexión. ¿Nominalismo en qué sentido? Bueno, el nominalismo desde el punto de vista de que el nombre que está inmerso en el poema, en el título o dentro del desarrollo del texto, remite a una posibilidad de estudio. En este caso, pues, sería el mito de Leda, que empata con el nombre de esta autora, Leda García, el mito de Leda, y autorreflexión en el sentido de que existe un proceso de apropiación, sublimación, entre lo que es la autora y el mito. Debido a que ella se llama Leda, se consume dentro del propio mito y bueno, lo trata con gran propiedad. En este sentido, en el caso de Leda, vamos a encontrar un poema contestatario que revierte, rompe, provoca una ruptura del mito tradicionalmente conocido de Leda y el cisne, que, bueno, tiene muchísimas recreaciones, ha sido muy trabajado, fue abordado por diferentes pintores, principalmente en el Renacimiento. Ahí tienen en pantalla justamente una pintura del Renacimiento de Antonio da Correggio. Pues aquí tienen la figura, ¿verdad? El tópico de la mujer desnuda y tienen aquí el cisne copulando con ella. Y bueno, lo que actualmente vemos como una especie de violación, ¿verdad? Desde una mirada moderna y va relacionado con esas amplias relaciones que tenía Zeus con las mortales. Él no solo se quedaba con las diosas, sino que también se metía con los mortales. Tenemos aquí otra pintura de César da Sesto, también del Renacimiento. Vemos aquí el tópico de la mujer desnuda, caderas anchas, el cisne. Y bueno, aquí tenemos a los dos hijos que según uno de los mitos, porque hay muchos, surgen a raíz o producto de este acto sexual, de este encuentro, que son los gemelos Castor y Pollux. Bien, ya exponiendo un poco esto y teniendo claro que el mito remite a la persecución que Zeus realiza detrás de Leda, la persigue, se enamora de ella, hasta que la envuelve, bueno, y logra copular, logra tener relaciones sexuales con ella. Caemos ahora en la lectura del poema, que no tiene título. Esto es muy usual en esta autora, en Leda García Pérez, esta escritora costarricense, no ponerle títulos a sus poemas, y también se caracteriza por los poemas cortos, pero que nos dicen mucho. En este caso, bueno, anhelaba la espina para parirme en rosa y conjugarme, ser aurora boreal, verbo mayor, canto de piedra y pétalo, en su lugar fui cisne, maldito Zeus. Entonces vemos cómo hay una apropiación por parte de la autora del mito, lo transgrede totalmente, se ve claro en el último verso, maldito Zeus, hay un sentido contestatario detrás de este acto, de lo que vemos como una violación detrás del mito, y bueno, ella se presenta como un yo lírico totalmente apropiado, que puede parirse en sí misma, puede eh, parir por su cuenta como rosa, conjugarse como una aurora boreal, el verbo mayor, es decir, la fuerza, la capacidad de poder hablar desde esa posibilidad estética de la mujer que ya siente placer a la hora de expresarse, de hablar, de tener el don de la palabra. Y bien, ahora hay otros poemas de esa autora donde ya pues sigue apropiándose, sigue enviando ese sentido contestatario contra Zeus. Y podemos hablar aquí de un conocimiento de la autora de este mito, quizás ya como un germen cultural.
quizás no hay un manejo muy profundo de lo que es la diversidad que engloba este mito, porque hay muchas posibilidades, incluso hay otra versión que dice que Zeus estaba persiguiendo a Némesis y a raíz de ese encuentro nació el huevo donde nace Castor y Pollux, que fue dejado en las piernas de Leda, pero bueno, esa es una de las versiones y podría trabajarse mucho alrededor de este mito, pero no deja de ser interesante cómo la autora, llamándose Leda, se apropia, ¿verdad?, de la figura, de esta figura femenina de la mitología griega, que según Kars Kerenyi, su significado es mujer, y bueno, envía esa denuncia contra ese acto que, que hoy vemos como una violación por parte de Zeus. Ahora, en una segunda parte tenemos el caso de Selene Fallas, la vemos ahí en fotografía, ya expusimos un poco la biografía de ella, y tenemos dos pinturas igual de Renacimiento, es otro de los mitos, el mito de Selene y Endymión, muy trabajado no tanto como el mito del cisne, pero bueno, muy trabajado por ejemplo, pintores del Renacimiento. Esta pintura, particularmente aquí, sigue la técnica, o más bien se ubica en el manierismo. Esta es esta pintura es de 1512, aproximadamente 1500 algo. Y bueno, vemos aquí reproducido parte del mito, según una de las versiones del mito, eso es importante saberlo. Hay muchas versiones. Es importante que los autores o las autoras conozcan en la variedad de versiones y a partir de esta diversidad, pues opten por trabajar una de ellas, ya sea dentro de lo que nos cuentan los mitólogos, el mito, desde la oralidad, o bien que trabajen a partir de reescrituras, que tomen el mito de un autor que ha utilizado este mito como eh, como un objeto literario, un motivo de creación literaria, o bien que lo abarquen desde una traducción, porque las traducciones también son otra posibilidad de trabajar, de abordar los mitos en la literatura. Como un autor, un traductor, perdón, puede traducir una palabra de manera diferente a como la tradujo otro en otra época, porque las traducciones también se acoplan a épocas, a países, a contextos, a intereses del traductor. Incluso también los autores, las autoras pueden trabajar el motivo desde las pinturas, por eso es que les traigo pinturas. Bueno, vemos aquí los caballos que nos cuenta el mito que dirigía Selene, la diosa de la luna, hermana de Helios, el dios del sol. Y bueno, nos cuenta el mito que Endimión era una especie de pastor, de rey, cazador, que se sentaba constantemente a ver la luna, enamorado de su belleza. Y bueno, cuando se iba a dormir, Selene, la diosa, bajaba y contemplaba también la belleza de este individuo. Entonces había un amor recíproco. Tanto el pastor, el rey, Endimión, como Selene sentían atracción, hasta que un día se lo confesaron, pero resulta que debido a que Selene era un tópico frecuente en la mitología griega, como Selene era una diosa y Endymión un mortal, no podían estar emparentados. Por tanto, Selene recurre a buscar a Zeus y le solicita que trate de convertir a Endymión en una divinidad. Sin embargo, Zeus no atiende directamente a esta petición y lo que hace es que bajo los poderes de Hipnos, el dios del sol, recurre a dormir eternamente a Endymión para que no envejezca, porque es que esa es la diferencia entre los mortales y las divinidades.
En este caso, Selene no va a envejecer porque es una diosa, pero Endymión sí. Entonces ella le dice que cómo hace, que lo ayude para que su amado no envejezca. Entonces lo que hace es eso, lo duerme eternamente. Ahí podemos hacer un análisis entre la relación que existe, muerte, sueño, totalmente vinculadas, pero lo duerme dándole la posibilidad de que mantenga su vista siempre hacia su amada, hacia Selene. Incluso aquí vemos aquí donde está Endymión dormido, y esto puede ser una alegoría de ese otro, esa mirada que está despierta. Y alrededor vemos unos niños, ¿verdad? Que vienen a ser el producto, el futuro producto del encuentro entre ambas figuras, que según el mito nos dice que tuvieron 50 hijos, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver cómo trabaja esta autora Selene, este mito, de su mismo nombre, desde ese nominalismo y esa autorreflexión. Antes de leerlo, bueno, vamos a ver que hay un conocimiento más profundo del mito, hay un trabajo más, eh, más amplio, más quizás extenso en comparación con el poema anterior de Leda, pues nos demuestra, incluso en la poesía en general de esta autora, se nos presenta como una autora amante de los mitos y bueno, que la atraen y por ende parece que los estudia antes de abordarlos con gran profundidad. Incluso el libro de donde tomo este poema se llama Las hijas de Safo, donde la autora se sienta a trabajar diferentes poemas en relación con la figura de Safo. Tenemos a Penélope también, desde un sentido contestatario, desde un sentido donde la mujer busca ser contestataria, ser libre, ser transgresora. En este caso, en este poema que les voy a leer, se utiliza el recurso erótico como una apropiación de la mujer, como una mujer que puede abiertamente expresar su deseo sexual hacia un hombre sin miedo al tabú, sin miedo a la censura, que fue algo que quizá a inicios del siglo XX era imposible concebirlo. Aunque bueno, teníamos autoras como Eunice Odio, Victoria Urbano, eh, que rompían con esta directriz, pero bueno, después de los 80 los 90 esto va a ser más amplio. Las autoras van a tener una posibilidad más extensa de liberarse. Y bueno, voy a leer el poema. Has de ser vos, Endymión, ha de ser esta tu boca la que besa mi nombre y no la mancha. Mortal, amante de mis cuerdas, de mis ojos que no sabes extinguir en la vigilia. Decime si me equivoco, me darás tu carne, tu alma en una nota larga que erizará a la luna cuando la escuche. Crecerán los libros, haremos un rebaño de poemas, un rebaño de música, un rebaño de besos. Pan no lo sabrá nunca. Sus ojos no me miran, su piel está agotada. Es un fósil en mi hoguera. Has de ser vos, Endymión, porque te amo cuando dormís y aún al pronunciar tu nombre sonríe mi garganta. Entonces ven cómo ese acto de la garganta forma parte de la liberación de este eh, tópico, de esta identidad literaria de la poesía escrita por mujeres que observamos posterior a los 90. Esto es un poema de 2018. Y cómo se repite el verso, has de ser vos, Endymión, que nos remite al mito del encuentro, el acto, el encuentro entre Endymión y Selene, y es Selene la que habla, pero aquí no sabemos si es la diosa o es Selene la autora, envuelta en el yo lírico, porque ambas son Selene, ¿verdad? Entonces ahí vemos el recurso de la autorreflexión. Y bueno, se presenta abiertamente, es notorio el deseo sexual que tiene esta voz lírica hacia ese tú lírico que es Endymión. Y muy interesante es cómo dentro del mito
Esta autora nos demuestra que conoce los mitos griegos e introduce un elemento más al mito de Selene y Endimión, perdón, que es la figura de Pan. Según una de las versiones del mito, o una de las versiones míticas de la mitología griega, Pan, dios de los pastores, y recordemos que Endimión era un pastor, secuestra a Selene, que según el mito era bellísima, y bueno, tiene relaciones sexuales con ella. Esto de las relaciones sexuales entre la figura masculina y la femenina es muy usual en la mitología griega, que se nos dice era, incluso la figura de Zeus, que se nos dice era un promiscuo, desde visiones modernas, ¿verdad? Porque ya si nos concentramos en la cultura griega, hay que pues hablar de otros temas. Y vemos aquí entonces cómo tenemos una apropiación total de la mujer, del yo lírico de Selene, quien es muy enfática en decir que ella quiere estar con Endimión, no con otro. Aunque es consciente de que ha estado con Pan. Pan no lo sabrá nunca. Sus ojos no me miran, su piel está agotada, ya ha estado con Pan. Ya ha tenido ese encuentro sexual con Pan. Pero bueno, ahora ella quiere estar con Endimión, que es realmente la que la satisface, la que la complace sexualmente. Y por eso cuando nos dicen aquí, y al pronunciar tu nombre sonríe mi garganta, hay un recurso del erotismo propio de esta autora que innova en el hecho de que nos está diciendo la voz lírica, la garganta como metáfora de la mujer que puede expresarse, que ya no va a ser censurada, y por eso al pronunciar su nombre, sonríe su garganta porque puede expresarse libremente, puede dar a conocer al lector, al público lector, ese encuentro que ella disfruta sin censura. Y bien, bueno, esto viene a ser una de las posibilidades que nos permiten los mitos, un fenómeno de nominalismo y de autorreflexión, casos distintos como vemos que podemos trabajar como autores a la hora de la creación literaria y bueno, en el parte de la crítica literaria, ya de la academia que estudia los textos, podemos analizarlos desde esa vertiente que muy brevemente quise exponerles en esta ocasión, dejándoles bien tanto el aporte literario de creación literaria como una pincelada de una muestra de lo que tenemos actualmente en la poesía escrita por mujeres costarricenses. Muchas gracias. Del 4 al 28 de mayo, 28ª edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana. Laboratorios, itinerancias, meeting poético virtual dedicado a los centenarios de Jesús Horta Ruiz, Carilda Oliver Labra, Trilce y La Tierra Baldía. Del 4 al 28 de mayo, 28ª edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana.